Segundo Congreso Internacional por la Reivindicación de la Verdad. Dando continuación al programa especial que hemos diagramado para todos ustedes, damos la bienvenida otra vez desde Colombia. ¡Qué grande Colombia! A ver, ¿dónde está Colombia? Presente aquí. Colombia. Damos la bienvenida al licenciado Carlos Alberto Buitrago Romero, ingeniero en diseño industrial, director y editor de la editorial Artesanal Odal, analista geopolítico, especialista en orniología a la luz de la sabiduría hiperbórea. Su ponencia girará alrededor de un tema que seguramente los dejará sin palabras. Escuchen: actividad militar extraterrestre, drones alienígenas, tema de actualidad. Evidencias que cuestionan la narrativa oficial sobre los drones avistados a nivel mundial, anunciando el desarrollo, desenlace y concreción de la gran conflagración planetaria que se aproxima. Demos la bienvenida, pues, con un fuerte aplauso a Carlos Alberto Buitrago Romero, desde Colombia. Adelante, licenciado. Muchas gracias, buenas noches. Un privilegio estar nuevamente en Bolivia con todos ustedes en este escenario. Qué gusto, de verdad, para presentar esta ponencia que nos concierne a todos. Actividad militar extraterrestre, drones alienígenas. Realmente nos concierne a todos. Para empezar, como todas las ponencias del Segundo Congreso Internacional por la Reivindicación de la Verdad, el misterio extraterrestre va mucho más allá de cualquier especulación, mucho más allá de cualquier fantasía, de ciencia ficción o simplemente un ejercicio de ufología. Realmente está basado en datos muy serios, datos realmente comprobables y también en información que hemos barajado ya desde décadas anteriores, basado también en la obra de Nimrod de Rosario. Pero vamos a centrarnos también en información que cada vez se hace más común, y son esos avistamientos justamente de los drones que, en este caso, la OTAN, por ejemplo, demanda como si fuesen simples drones rusos espía. ¿Serán realmente drones rusos espía? Lo vamos a ver. Entonces, es justamente que podemos comprobar hasta qué punto son drones, hasta qué punto son creaciones de ingeniería no humana. Y debemos empezar definiendo este panorama, definiendo lo que realmente es un dron, definiendo lo que es un UAV, ¿sí? Que realmente podemos definirlo como estos aeronaves que no son tripuladas, al igual que el RPAS, que ya son sistemas no tripulados diferentes. Y aquí hay algo muy importante: diferentes a lo que antiguamente, hasta hace algunos años, durante décadas, se mencionaba el nombre de ovnis. Esta sigla, este concepto de ovnis ha cambiado y lo vamos a ver a continuación. Ya vamos a hablar entonces de UAP, fenómenos anómalos no identificados. Pero es que justamente este cambio de nombre para referirse a esos fenómenos no es algo inocente, sino que realmente es algo estratégico por parte del enemigo. En este caso, mencionando al enemigo como la sinergia, que quiere tener el control absoluto de la información y justamente quiere confundir a la población mundial utilizando nuevas tecnologías. Entonces, bien, continuando entonces, vamos a ver la siguiente, por favor, la siguiente diapositiva. Excelente. Entonces, vamos a ver que a partir del año 2021, la NASA, el Pentágono emite un informe que parte la historia en dos con respecto a lo que es el fenómeno OVNI.
¿Por qué? Porque ya empezamos a escuchar de un ente tan importante como el Pentágono que realmente existen los ovnis después de miles y miles de avistamientos, no solamente en algunas partes del mundo, sino en todo el planeta. Entonces esto empieza a causar algo bien interesante. Tienen que cambiar el nombre, porque tienen que manejar el concepto, tienen que militarizar toda esta información, institucionalizarlo. Entonces vamos a ver nuevamente que en el año 2022 la NASA y año 2023 empieza a crear justamente estas nuevas grupos selectos de investigación. Y hay algo muy interesante, que es justamente lo que dice David Sperger en este caso: necesitamos datos de alta confiabilidad. Esto quiere decir de que el fenómeno existe, el fenómeno es real, pero necesitan manejar todo el discurso, necesitan tener el control completamente. Vamos con la siguiente, por favor. Bien, vamos a tenernos en esta diapositiva porque es de gran importancia. En los últimos años es algo que no se puede ocultar. El fenómeno de los avistamientos, no solamente en Europa, que es muy común, ciudades como Hamburgo, Berlín, Múnich, justamente Copenhague, justamente empiezan estas demandas de la OTAN a decir que son drones, que son espías en aeropuertos, en bases nucleares, militares, etc. Pero ¿qué pasa con los chinos? Los chinos no demandan, los chinos lo guardan para sí. Los rusos igual, los norteamericanos manejan algo similar a la OTAN. ¿Qué pasa en América? ¿Qué pasa en Sudamérica? ¿Qué pasa en Oceanía? ¿Y qué pasa en Europa? Entonces, aquí hay algo bien importante. ¿Cómo se detecta, cómo se puede justificar que no son simplemente drones, sino que son realmente, como ya lo están llamando, fenómenos anómalos no identificados? Bien, porque son silenciosos, completamente silenciosos, tienen una velocidad que ninguna tecnología humana militar de ninguna potencia puede emular. No emiten tampoco calor alguno, no emiten la parte térmica, y es justamente los puntos estratégicos de donde mayor actividad se tiene registro, como son, por ejemplo, las zonas marítimas o las zonas polares. Bien, hay algo que esta diapositiva nos muestra, y es que están en todo el planeta. Tienen diferentes grados lumínicos y geometría lumínica, lo que nos diferencia obviamente de un dron militar. Esto es algo bien interesante. Podemos hablar de que en su gran mayoría Argentina es uno de los países con mayores avistamientos ovni. Hay que también tener en cuenta que Argentina está más cerca a la Antártida, y hay que decirlo, conocemos muy poco acerca de la Antártida. ¿Qué podemos decir? La Antártida es un continente casi tan grande como Sudamérica, y se tiene registro de que no está completamente congelado. ¿Hasta qué punto conocemos realmente la Antártida? ¿Por qué se va a los Himalayas? ¿Por qué se busca escalar el Monte Everest? ¿Por qué buscamos el Kilimanjaro? ¿Por qué no hay deportes extremos en la Antártida? Yo creo que es una buena pregunta que debemos hacernos. ¿Será que hay algunas bases inexpugnables allí? ¿O qué hay más en la Antártida que las potencias quieren ocultar? Entonces, si se tiene registro de que en la Antártida hay agua dulce, hay valles, no todo es completamente congelado, entonces es realmente interesante analizar un poco más el tema de la Antártida. La siguiente, por favor. Aquí vamos a hablar un poco, y es para comprender toda esta base argumental de lo que
son los drones, o lo que podemos llamar los drones, a la luz de la teoría hiperbórea. Es importante tener un poco la comprensión de que el legado que nos deja Nimrod de Rosario en su obra magistral, donde nos confirma que existen bases inexpugnables en los oasis antárticos. Hay realmente pruebas demasiado abundantes que después de la Segunda Guerra Mundial, la Alemania imperial, realmente Alemania no hubiese perdido la guerra en 1945, sino que ha dado un retiro estratégico a estos refugios antárticos. La siguiente, por favor. A estos refugios antárticos, de los cuales se tienen vestigios y de los cuales muchos autores hablan, no solamente Felipe Botalla, también hay muchos documentales, sobre todo también rusos, que hablan de las posibles rutas utilizadas desde mucho antes de 1939 en las expediciones alemanas. Bien, vamos a hablar en 1945, ya en 1943, el almirante Richard Donitz, Karl Donitz, hace un comentario muy interesante en donde dice que la Kriegsmarine está orgullosa de haber construido un refugio inexpugnable justamente para el gran líder al otro lado del mundo. Se está refiriendo obviamente en la Antártida. Para entender todo este entramado de lo que podemos ver como drones militares, es importante decir que no vamos a ver hombrecillos verdes, no vamos a ver razas extrañas o extravagantes saliendo, sino con toda propiedad estamos muy cerca de la emergencia de estos batallones hiperbóreos, de estos superhumanos que aguardan el momento propicio para emerger en un kairos justo, para luchar una batalla que va a marcar completamente el fin de la historia. Puede llamarse la batalla final, puede llamarse absolutamente el cambio absoluto que quizás estamos esperando, el fin de la historia absoluto. ¿Contra quiénes? Es realmente lo importante. Y bueno, esto lo podemos ver en este momento. Cada una de las potencias internacionales, las potencias mundiales, está armando para ello. Vemos como una posible disolución de la OTAN con Estados Unidos buscando la manera de quedarse con una Groenlandia que estratégicamente permite acceder no solamente a territorio del Polo Norte y prepararse para una guerra futura con China, sino también con las bases inexpugnables que justamente estos superhumanos pueden tener en el norte de Noruega, en los Himalayas, etc. Todo este entramado que tenemos planetario actualmente nos lleva justamente a la batalla final. Es algo que ya desde 1945 se sabía que iba a venir. O sea, estamos hablando de que décadas de planificación de estos superhumanos nos llevan justamente a un conflicto planetario que es la batalla final que se acerca. Un conflicto que marcará el próximo fin de la historia. Y este conflicto, lo que estamos viendo es que todas las naciones que justamente antes eran, entre comillas, aliados, como Estados Unidos, con Europa, la OTAN, ahora se está disolviendo completamente y se están enfrentando entre sí. Bien, toda esta documentación nos lleva a tener una conclusión clara, y es que las potencias no van a permitir que esta información de que existen superhumanos en bases inexpugnables, en refugios o también en oasis antárticos,
salgan a la luz. Primeramente, se va a caer todo el sistema. Realmente no hay ninguna potencia que pueda sostener que esta información continúe manteniendo la confusión o la mentira. La gente va a querer saber la verdad, la gente va a querer saber mucho más de este entramado y también el por qué se ha ocultado la Segunda Guerra Mundial. Entonces, básicamente, a modo de conclusión, hay fuerzas no humanas que están operando en la Tierra, fuerzas no sinérgicas, y también la batalla que se librará, cuando me refiero a batalla final, la batalla, el fin de todo, es mucho más que algo geopolítico, es también una guerra metafísica, nos concierne obviamente a todos, estamos dentro de este mismo planeta, y absolutamente la emergencia de estos superhumanos que están muy próximos a emerger. Damos entonces que se está cumpliendo lo que con décadas de antelación Nimrod de Rosario en su obra nos ha planteado, no solamente con el conflicto planetario que tenemos ahora, sino también con la emergencia de estos superhumanos que están próximos a emerger. A continuación, las fuentes. Muchísimas gracias. Gracias, Carlos Alberto Buitrago Romero, muy amable.